Bueno, volvemos a este espacio informativo y político en la tribuna especial para terminar esta temporada del año 2021-2022. Y bueno, hablábamos de temas políticos del presupuesto, pero vamos a pasar a hablar de otros temas. En este caso, Pedro, me pedías la palabra para hablar sobre el tema de las denuncias de los diferentes trabajadores y trabajadoras de la localidad. Así que si te parece, pues vamos a empezar a retomar por ese tema. Bueno, lo decía porque estaba un poco encauzado con el tema del presupuesto, el capítulo 1, que es el que se dedica a gastos de personal. Y vemos como en los últimos años, creo que desde el 2017, están llegando pues continuas denuncias de los trabajadores y estas denuncias yo voy a intentar explicarlo. Si cometo algún error, pues me corrigen. Pero para que entiendan los ciudadanos por qué están denunciando los trabajadores al ayuntamiento, es porque se están contratando a personas que, realizando la misma función, tienen salarios diferentes. Entonces hay una ley que además el Tribunal Constitucional, creo que fue en el año 2011, creó jurisprudencia pues negando esta posibilidad. Todas las personas que se contrataran con la misma categoría profesional y para las mismas funciones tenían que tener la misma remuneración. ¿Vale? Entonces los trabajadores que no están cobrando la misma remuneración pues están denunciando al ayuntamiento por diferencias salariales. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no tiene absolutamente nada que ver con el origen o el momento o la duración del contrato que tenga el trabajador. Cuando el juez ve la sentencia o va a tomar sentencia, lo que ve es que hay trabajadores que cobran distinto y que tienen que cobrar lo mismo. Así son las denuncias. Eso es lo que está teniendo ahora que el ayuntamiento pagar esas diferencias salariales, además con un 10% de aumento por el tiempo. Los trabajadores pueden denunciar estas diferencias salariales y cobrar solamente con un año anterior al tiempo de la denuncia, no desde cuando esté trabajando en el ayuntamiento. Y estas diferencias salariales ya se cometieron durante la década de los 2000, pero ha seguido siendo una constante en el ayuntamiento. Entonces nosotros creemos, y creo que es de justicia, primero por organización del propio ayuntamiento y luego por los propios trabajadores, que tiene que haber la firma de un convenio laboral y que se regularice los sueldos de estos trabajadores, sobre todo porque nos están costando además al ayuntamiento pues un aumento del coste. Además, si sabemos y el juez nos obliga a cada una de las sentencias que están viniendo a hacer el pago a estos trabajadores, no sé por qué a esta altura no está regularizado y no está, esas diferencias salariales no existen. Juanma, ¿por qué no está regularizado? Sí, es que está mezclando. Voy a tomar en consideración que son errores conceptuales y no está intentando confundir. Porque ya lo hemos visto varias veces, entiendo que alguien le habrá tenido que explicar en base o en función a las distintas demandas que hay, cómo son y por qué son cada una de las demandas y las posibles soluciones. Digo que está mezclando porque está mezclando trabajadores laborales que llevan más de un tiempo en la administración local, en este caso en el ayuntamiento, y que por tanto la relación por parte del juez se entiende como indefinida, con contrataciones temporales. Cuando viene un programa de empleo, una contratación temporal para un programa de empleo, el propio programa te indica el sueldo, en este caso, que va a percibir cada una de las personas que realizan la función. Es decir, te viene marcado el sueldo que le tienes que poner. Ya no, ya el plan de empleo que se presentó el pasado viernes en Mairena del Alcor y que nos comentó la delegada que iba a salir ahora en este mes de julio, se espera que saliese ese plan de empleo, ya no viene con las cantidades que tiene que tener cada contrato. ¿Por qué? Porque suponen estas diferencias. No solo Mairena del Alcor, en Alcalá, Marbella tuvo que renunciar al segundo plan de empleo. El Ayuntamiento de Marbella renunció al segundo plan de empleo, por lo que se le suponían las diferencias en el volumen de contrataciones que tenía que hacer, porque eso después lo tienes que sacar tú de tu propio presupuesto. Ya se le dijo a la Junta entonces que no era justo, es decir, que nos diesen el dinero, pero que no nos diesen
tiene que cobrar, esta persona tiene que cobrar esto. No. Y la única forma de poder haberlo o de evitar esas diferencias hubiese sido si hubiésemos tenido un convenio colectivo adaptado a lo que nos venía. Entonces sí, porque entonces los planes específicos sí van sí se pueden meter dentro de ese convenio colectivo. Convenio colectivo es cierto que no hay en este ayuntamiento, y si no tienen esa información la doy yo. El problema para que no haya un convenio colectivo es que ese volumen de trabajadores temporales que hay en el Ayuntamiento de Miranda del Alcor, y que se va a corregir, como ya he dicho anteriormente, dentro del programa de estabilización, hacía que esa valoración de puestos que había que hacer, y que no se podía hacer como tal, porque no son funcionarios, son laborales, y no son laborales fijos, son laborales temporales. Entonces no podíamos hacer esa valoración definitiva, porque había un contrato, había que hacer una innovación contractual. Claro. Y entonces era un reconocimiento de derechos que nosotros no podíamos hacer en ese momento. No podíamos hacerlo. La única opción que nos quedaba era o bien el procedimiento de estabilización, incorporación a la plantilla, o bien una demanda. Y ya está. Esas son las dos situaciones que se dan. Después es cierto que cuando se hace una reclamación de cantidad, no una reclamación de, en este caso, no buscar una declaración de un fijo o de la fijeza del contrato, sino cuando se hace la reclamación de cantidad, solamente se puede recuperar un año para atrás. Y por eso, aunque se ha dicho también públicamente por parte del Partido Socialista que esas contrataciones las hemos hecho nosotros porque las sentencias son de 2017, de 2018, de 2019, que es cuando se presenta la demanda, y al poder tirar para un año para atrás es de 2018 lo máximo que está tirando, hasta la actualidad, por supuesto, se decía que esos contratos los habíamos hecho nosotros o que eran esos contratos no eran de este tiempo. Esos contratos eran también anteriores a 2011. Me tengo que volver a referir. Nosotros lo que no podíamos hacer era una innovación contractual, que es lo que se pedía. Es que para poder corregir esa situación no podíamos hacerlo más que así. Y era reconocer una ilegalidad por parte de un equipo de gobierno. No podíamos hacerlo. Por eso no se hizo. Y si lo pasamos a ser funcionarios, que no nos hubieran dejado, nos van a dejar por el proceso de estabilización, y aún así, la subdelegación del gobierno ya nos ha pedido explicaciones para todos esos puestos, porque tenemos un control legal que nos viene por fuera, en este caso por el Ministerio, a través de la delegación del gobierno, en este caso, bueno, es la subdelegación de Sevilla, pero es el mismo sitio donde está el delegado. Entonces, oiga, es que no podíamos hacerlo. Es que nos pedían regularizar esta situación. Es que no se podía regularizar. Insisto, ahora sí tenemos las herramientas, porque nos las han dado. Y las hemos pedido muchísimas veces. Siempre hemos dicho, y el que me conoce me lo ha oído, el problema del capítulo 1 y del personal en los ayuntamientos es un problemón y alguien lo va a tener que arreglar. Bueno, pues ya ha llegado y de una forma, estaremos más de acuerdo en la forma, podremos entrar también a debatir si las formas son más idóneas, son más correctas, si había que haber hecho de otra forma los procesos, los procedimientos. Ahí podremos estar de acuerdo, ¿no? Podremos debatir todo lo que queramos, pero es cierto que ahora sí tenemos una herramienta para poder hacerlo. Luego, tampoco ese problema que se le ha generado al ayuntamiento con ese pago de esas diferencias salariales que se han producido en este año, claro que se han producido en este año, pero que los contratos no se han hecho en este año, ni hace 2 años, ni sí, hace 3. No. Mire usted, aquí tengo la relación de demandas, No, y además la tengo diferencia de sentencia, pero las demandas son muchas más. Claro que son muchas más. Y los contratos. Y es que ha empezado usted diciendo que estoy hablando de denuncias por diferencias salariales. Y hay cientos de denuncias y van a venir. Me sigue, en fin, después me dice que no le dejo hablar. Sí. Bueno, van a venir todas las que tengan que venir, todas las irregularidades que hay en este ayuntamiento, pero las irregularidades no son de ahora, También. No son de ahora. También. Le he dicho, mire, revisemos la sentencia firma, ¿vale? Años de contratación: 2001, 2002, 1999, 2001, 2007, 2000, 1996, 2006, 2012, 2001, 2002, 2010. Cuando venga la siguiente remúa, como decimos en Mairena, lo iremos viendo, señor Madroñal. Pero usted sabe que están denunciando por la misma causa. Da la casualidad que los primeros que denuncian son los trabajadores que llevan más tiempo en el ayuntamiento, porque tienen más... Sigue usted sin dejarme hablar. Bueno, me está interpelando. No le estoy interpelando, le estoy simplemente explicando. Y usted me ha dicho que las demandas son de contrataciones actuales. Y yo le he dicho que no, que están aquí. Oiga,
Que después entraremos también en el fondo de esas demandas. Si usted quiere, entramos, si no hay ningún tipo de problema. Aquí estamos ahora mismo analizando la cuestión, en este caso, al propio ayuntamiento. Pues si usted quiere, entramos en por qué se pueden producir esas demandas, cómo se han producido, quién las han hecho, cómo las han hecho, quién las lleva, quién no las lleva. Si podemos hablar mucho, muchísimo podemos hablar. Todo lo que queramos podemos decirlo, porque los datos están aquí, ¿eh? Los datos están aquí. Como dice su compañera, donde aparece el dato, que haya relato. Bueno, esto es así, señor Madroñal. Por eso le digo que usted que dice que yo utilizo maquinarias para confundir, usted no confunde a la gente. Usted es un ser de luz que ha aparecido en Mairena y que como tal hay que tratarle. Pues mire usted, no, señor Madroñal, porque no es así. Y usted se verá lo más perfecto del universo. Yo no le digo que no, pues muy bien. Usted véase así y intente que la gente lo vea así. Yo ni soy perfecto ni presumo de ello. Pero sí le digo que intentamos hacer las cosas lo mejor posible y que las situaciones, ¿por qué no se hicieron estas transformaciones contractuales? Pues ya se lo he dicho. Porque era una innovación contractual, no podíamos hacerla. Y si lo hubiéramos hecho, hubiéramos incumplido otra ley. Era así de sencillo. O lo tenemos que incorporar a la RPT, que es lo que se va a poder hacer a través del proceso de estabilización. Pedro. Sí, una intervención. Primero, esa tendencia a llevar el debate a lo personal, que no la entiendo. No la entiendo. Intentar hablar de la persona en vez de lo que estamos hablando en este caso, que yo creo que lo intento explicar de la forma. Yo sé que se pierde rigurosidad. Hay muchas más denuncias. Hay denuncias de un montón de cosas. Yo estoy hablando de las diferencias salariales. No estoy intentando confundir. Yo creo que básicamente, cuando alguien denuncia por una diferencia salarial, es por eso, ¿vale? Porque la administración no permite, o la justicia no permite que en la misma administración pública haya personas con la misma categoría y la misma función con sueldos distintos. Pero, ¿vale? Perfecto. Bueno, entonces, además hay una jurisprudencia, el Tribunal Constitucional, perdón, que es de marzo de 2011, ¿vale? Que es a la que se acogen todas estas denuncias. Y estas denuncias, estas diferencias salariales, se dan en los trabajadores que empezaron a trabajar en 1999 y en trabajadores que empezaron a trabajar ayer en este ayuntamiento, porque se contratan con diferentes sueldos a los funcionarios a día de hoy. Y se han hecho miles de contratos en estos 12 años con la misma, cayendo en la misma trampa, exactamente en lo mismo. Y ha empezado usted diciendo que si no sé qué técnico, que si yo estoy confundiendo, que si ser de luz, pero es que no. Usted haga su argumento, que me parece estupendo el que haga, y haga referencia continua de nuevo a los 2011, a los 2008, hace 20 años, usted siga en este pasado, pero que la realidad es la que es. Y estamos hablando de la realidad, que da la casualidad, o no es que de la casualidad, es que los primeros trabajadores que denuncian al ayuntamiento son los que llevan 30 años en el ayuntamiento, porque tienen más seguridad, o ellos se creen con más seguridad. Y entonces las sentencias, como usted bien sabe, tardan hasta 4 y 5 años. Y otra cosa que no se puede confundir es demanda con sentencias. Las sentencias que hay hasta ahora mismo son de los más antiguos, que fueron los primeros en denunciar, y ya está la sentencia. Pero los más nuevos han denunciado todos. Las denuncias, las demandas son de todos, de los que trabajaban antes de 2011 y de los que se han contratado después de 2011. Yo me parece que es bastante claro y no es, ni estoy intentando confundir, ni estoy intentando hacer una posición lo más clara posible, aunque es verdad que primero porque no soy un experto y que luego para poder explicarlo de forma entendible para la inmensa mayoría creo que se pierde también un poco de rigor, pero que no, de ningún caso ha empezado usted la intervención diciendo que quería confundir. Entonces, ni mucho menos. Y todas las referencias a lo personal, yo se las perdono, pero intenta usted hacer referencia más bien a lo que son los argumentos técnicos, los argumentos políticos y dejar a las personas y a la gente. Le he dicho, cuando he empezado con mi intervención, le he dicho que entiendo que y no otra está cosa, usted perdón, intentando. otra cosa que deberíamos de intentar es que, seguimos claro, sin hablar. Entonces. No, es que usted no le ha dado la palabra. Pedro, termina tu intervención. Es que la palabra la tengo yo todavía, usted ha colado la palabra. Claro, pues quédate con ella. No, lo que me quede. Es que lo que pasa es que cuando hay un debate, unas veces cierra uno el debate y otras veces cierra otro el debate. Yo no quiero cerrar. Bueno, hasta ahora ha cerrado cada uno de los temas. Quiero decir que eso es lo que pasa también en el Pleno, ¿no? Que dice, no es que no me deja debatir, no me deja debatir, no. Es que la forma de debatir es cerrando uno el debate. Entonces esa no es la forma adecuada, o esa no es la forma en la que vamos a cerrar el debate cada vez uno de cada uno de los puntos. Hasta aquí mi intervención.
Simplemente un segundito, matiz. Juanma. Simplemente un matiz, José Manuel me ha pedido la palabra Perfecto. anteriormente, por favor. Estamos entrando en debate ya un poco, no sé, muy personal. Vamos a ver. Denuncias hay las que hay, que ya las ha comentado, que yo no las sabía, no sé cuántas. Demandas hay muchas. Y yo hablaba con una persona que trabaja en el ayuntamiento, que es una de los que tienen una demanda interpuesta, que él lo que quería era tener el mismo trato que el compañero suyo. El mismo trato no ya solamente en cuanto a la referencia salarial, sino en cuanto a la capacidad y en cuanto a su estudio y su capacidad. Entonces yo entiendo perfectamente que este hombre lleva toda la razón del mundo, ¿no? En cuanto él dice, no ya es por el dinero que me vayan a dar o que me corresponda, es más por el tú a tú con mi compañero, que tenemos los mismos estudios, ¿no? Entonces, denuncias hay muchas, o demandas hay muchas, y, hombre, a nosotros, a nuestro grupo, yo creo recordar de haber escuchado algo del 2011-2015 en cuanto a haber intentado llegar a un acuerdo con los trabajadores en aquellos momentos, algún acuerdo, y no se pudo o no se intentó. Yo ya ahí no puedo entrar, pero sí haber llegado a algún acuerdo para que esto ahora no venga tan de sopetón, porque al final quien paga son los marineros y marineras, ¿no? Las denuncias, ¿no? Entonces es una cantidad que ya sabemos todos que ronda 30, 35, depende, las que hemos visto, ¿no? Yo le he preguntado en pleno y bueno, a lo mejor hago la misma pregunta y me pongo pesado, y yo siempre pregunto, bueno, ¿cuántas más van a venir? Yo no sé cuántas demandas hay, con lo cual no puedo asegurar cuántas van a llegar. Lo que sí es verdad es que hay bastantes, ¿no? Y entonces, hombre, por mi grupo lo que nos gustaría es que esto acabara de una vez, la RBT ya se terminara, se adecuaran todos los puestos de trabajo y que el ayuntamiento funcionara de una forma ya definitiva en el capítulo 1, que es el que más va a tocar todos estos casos de las sentencias judiciales. Y nada, poco más. Sí, yo simplemente es un matiz lo que yo quiero decir, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo con lo que ha dicho el señor Morales. Además, yo trabajé desde el principio, para la consecución de ese convenio colectivo. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, nos quedamos donde nos quedamos porque para llegar a esa equiparación salarial no había posibilidad económica por parte del ayuntamiento. Es decir, habría que dejar de prestar servicios, porque, lo he intentado decir, porque tenemos otra administración encima que en el momento que la masa salarial, que es todo lo que compone el capítulo 1, se incrementa más de un porcentaje, automáticamente te pide explicaciones. Y esa explicación era una no consentida. ¿Por qué? Porque el contrato, cuando se hace el contrato, por mucho que digan que no tiene nada que ver la fecha del contrato, es cuando se merman los derechos de los trabajadores, señor Morales. Es decir, estas sentencias no vienen a decir que ahora lo va a arreglar y que tú lo estabas haciendo mal o tú lo has hecho mal. No, mire usted, desde que se firma el contrato es cuando se empiezan a mermar los derechos de los trabajadores. Es decir, se va en contra del trabajador desde el mismo momento que se firma el contrato. Desde el mismo momento en que se dice que un albañil cobra esto, un albañil temporal cobra ¿por qué? Porque todo el que venga detrás va a tener que cobrar esto. Desde ahí se merma ese derecho. No es que ahora este reconocimiento lo puedan hacer porque otros grupos digan... No, oiga, es que esos grupos son los que hicieron que se mermaran esos derechos de los trabajadores. Mire usted. Y ese reconocimiento está ahí. Pues claro que está. Que a mí me gustaría que se hubiera podido corregir ese convenio en 2012, cuando... Claro que me hubiera gustado, pero no lo pudimos hacer. Además, hubo trabajadores que, bueno, ahora han decidido demandar y que si tú lo miras fríamente, lo que han perdido son 7, 8 años de su sueldo. Porque si lo hubieran hecho entonces... Porque ellos pretendían que le diéramos una solución que no podíamos darla. Y al no poder darla,
¿Entiende lo que le quiero decir, señor Morales? Entonces, ese reconocimiento que se produce ahora, oiga, muy bien, pero que este reconocimiento que se produce ahora, yo entiendo, y así lo expreso, no entiendo que venga contra el equipo de gobierno al que yo represento. Oiga, a usted quien le mermó sus derechos fue inicialmente, y fue quien no miró por sus derechos como trabajador. Pedro, para terminar este apartado, si quieres alguna Bueno, otra intervención. el argumento, la verdad, 12 años gobernando, no hemos podido resolver, no es que no lo hayamos podido resolver, sino que hemos ido aumentando este problema. Como he dicho antes, lo que antes era un problema, ahora, 12 años después, es un problemón. Se han seguido contratando con las mismas condiciones que se contrató en aquel momento. O sea que hoy día el equipo de gobierno está mermando el derecho de los trabajadores, exactamente igual que lo hizo el anterior equipo de gobierno. En esa vuelta constante al pasado en el que justificamos toda una de las plagas de Egipto que están azotando a Mairena. Yo, frente a todo esto, yo lo que propongo, y va un poco en la línea también de lo que decía José Manuel Morales, es primero hacer un gobierno del ayuntamiento, que por una vez por todas, digamos, una relación de puestos de trabajo que adecue a la realidad, que podamos firmar un convenio laboral, que yo creo que ya está claro, aquí se van a tener los salarios que tienen los funcionarios, porque además así lo dice la justicia, y que los departamentos, las funciones estén bien diseñadas, que estén modernizadas y que no estemos trabajando con un organigrama de hace 20 años, de hace 22 años, que en 22 años pues la gestión de cualquier empresa ha cambiado mucho, imagínense la de un ayuntamiento, ¿no? Si estamos gestionando con la visión de hace 20 años, que es la herramienta que nos da, el organigrama, que nos da la visión del ayuntamiento, y todas estas denuncias que están viniendo, que intentemos acelerar el proceso, porque además, como digo, las sentencias vienen con un aumento del 10% de que nos cuesta a los mairenos. Así que vamos a intentar, entre todos, entrar en una sinergia de colaboración con los trabajadores públicos, llegar a la estabilización laboral que obliga igualmente la ley, o permite, mejor dicho, la ley, y que vamos a intentar organizar el ayuntamiento, que como bien sabemos todos los que nos relacionamos con él, pues tiene bastante eficiencia. Pedro, continúo contigo, ¿sí? Porque bueno, queda poco tiempo del programa, pero no quiero dejar pasar por alto otro de los temas importantes que han pasado durante todo el año, como es el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, un informe que te decía, Pedro, continúo contigo, porque en la tribuna, en alguno que otro programa que hemos tenido aquí, en la tribuna con el Partido Socialista, hablabas, y cito textualmente, que este informe se cuestiona la política del personal del ayuntamiento y se habla de una situación desfavorable sobre el cumplimiento de la ley. Así que, si te parece, pues comenzamos contigo sobre este informe. Bueno, efectivamente, este es el informe de la Cámara de Cuentas, que esto está publicado en el BOJA, es un organismo externo que viene a fiscalizar a las administraciones públicas, y bueno, pues a nuestro ayuntamiento, pues nos ha dado un varapalo importante, porque señala un montón de cuestiones, son decenas y decenas de cuestiones que no es que estén mal o bien gestionadas, o sea, no llegamos a ese nivel. Lo que está diciendo en la opinión, lo que opina el informe, en la conclusión, dice que no le hacemos la forma legal, que no es favorable la legalidad. No recuerdo exactamente cómo es la frase, pero lo opina el informe, que no se está cumpliendo con la legalidad en la gestión. O sea, que no se está diciendo si bueno o mala, estamos un escalón por debajo, que no se están cumpliendo las normas y las leyes que rigen a la administración pública, en este caso al ayuntamiento. Y habla, por citar algunas de las cosas nada más, habla de desviaciones de financiación de 3 millones de euros que se controlaban de forma extracontable. No tenemos valoración de bienes e inmuebles. Faltan procedimientos de control. Falta información a la propia Cámara de Cuentas, a las instituciones de control externo. Y aquí hay algo bastante importante, que yo me imagino
que ustedes habrán dado vueltas y habrán pensado qué es lo que va a pasar con esto, ¿no? Porque dice exactamente que tenemos una falta muy grave dentro del ayuntamiento. Es que no se han rendido cuentas ni en el año 16, ni en el 17, ni en el 18. Tampoco sabemos 19, 20 y 21 porque no la ha fiscalizado este organismo. Fiscalizó del 18 en anterior. O sea, 3 años sin dar las cuentas a la Cámara de Cuentas. Y además, esta falta muy grave, la propia Cámara de Cuentas avisa que dice que el responsable será sustituido del cargo que ocupa y no podrá ocupar altos cargos entre 5 y 10 años. Y el responsable de rendir estas cuentas, según la ley reguladora de haciendas locales, es el presidente de la entidad, que en este caso es el señor alcalde, el señor López. O sea que estamos hablando de algo que puede traer importancia y esperemos que esto se pueda solucionar sin que sea definitiva esta falta muy grave que nos pone la Cámara de Cuentas de Andalucía. Igualmente, hay uso de remanentes sin justificar, no se cumplen los plazos legales de los presupuestos ni de la liquidación, no se elaboran los estados contables incumpliendo la ley. En cuestión de personal, ya lo hemos tratado en varias ocasiones, hay un montón de profesionales que están en fraude de ley, la relación de puestos de trabajo de la realidad, ni las funciones, ni los cargos, ni los departamentos, ni los sueldos están relacionados con la realidad, y esto lo ven las personas. Hay que tener en cuenta que el ayuntamiento es casi el mayor motor económico, por no decir mayor motor económico del municipio. Y cuando las personas vamos y nos relacionamos con la entidad, vemos cómo tenemos verdaderos problemas para que nos cojan un teléfono. Cuando vamos a un departamento, normalmente tenemos que pasar luego por 3 departamentos más. Hay un pase de pelotas entre funciones, departamentos. Hay muchas de los que vamos a hacer al ayuntamiento se eterniza. O sea, hay trámites que se llevan años y años en el ayuntamiento. Lo dicen los propios ciudadanos, que no es cuestión de... Y hay una percepción de que hay una mala organización, por supuesto, viene en gran parte de estos aspectos, ¿no? Por hacer lo mismo, unos trabajadores cobran más que otros, pero no solamente eso, sino que es que se han estado pagando complementos, premios y gratificaciones que no permite la ley, unos sí y otros no, incluso cuando el interventor hacía un informe y avisaba de que eso no se podía hacer y ponía un reparo. En cuanto a los ingresos, dice textualmente el informe de la Cámara de Cuentas, no consta que se hayan realizado actuaciones de control posterior sobre seguimiento de ejecución y justificación de los ingresos por subvenciones, actividad que se considera particularmente necesaria dadas las deficiencias de control interno. En cuanto a los gastos, se incumplen los plazos de morosidad. Ya vimos una noticia en la que éramos el ayuntamiento que más tarde pagaba de la comarca, y no solamente que pagamos más tarde, sino que pagamos fuera de ley, fuera de norma, que tenemos 30 días, estamos obligados a pagar 30 días a nuestros proveedores y lo hacemos por encima de esos 30 días. De hecho, hay más de una cuarta parte se pagan según el informe, no estoy inventando absolutamente nada. Según el informe, más de la cuarta parte se paga a 4 meses. O sea, tenemos un mes como plazo máximo que nos permite la ley y la cuarta parte se paga a 4 meses o más, ¿no? No nos ajustamos a la ley del Esquema Nacional de Seguridad, las facturas de papel que se siguen en el ayuntamiento, o por lo menos cuando se fiscaliza hay una cantidad, habla la propia fiscalizador, que hay hasta 500.000 euros aproximadamente de factura en papel, y todo esto, sin lugar a dudas, reduce la eficacia como instrumento de gestión de la actividad municipal y dificulta el control y la racionalización de esto. Entonces, como propuesta esto, por supuesto, como decía antes, gobernar el ayuntamiento, organización zonal, firma de convenio laboral, mecanismos de control contable financiero, reducir el promedio de periodo de pago a los proveedores a menos de 15 días, si pudiera ser, diseño de un organigrama adaptado a la realidad, apuesta definitiva por la gestión pública de los servicios, esto es importante, apuesta definitiva por la gestión pública de los servicios, y el compromiso inquebrantable de dar cuentas a lo que nos obliga la ley,
y dar cuentas a los demás grupos y principalmente dar cuentas y publicitar a la ciudadanía. Juanma, por alusiones. Bueno, sí, porque obviamente esto es una intervención plenaria, es decir, lo que ha hecho el señor Madroñal es una intervención sobre un punto que además estaría preparado con antelación. Y por tanto ha sacado lo que le ha interesado, lo que le ha convenido de dicho informe, ¿no? Mire, la fiscalización no es de 2018 y años anteriores, es de 2018, aunque es cierto que hace referencia a años anteriores. Incluso hay un préstamo del año 2010, quiero recordar, o febrero de 2011, que dice que no se atiende dónde y por qué se pidió aquel crédito y cómo se pidió, por lo que usted nunca ha hecho referencia. Y que yo entiendo, y así lo defiendo, que está más que justificado. No es que usted habla de las justificaciones por un lado, y como a usted no le interesa otra justificación, pues ni las nombra siquiera. Pero a partir de ahí sí hay que decir que obviamente el 2018 fue un año complicado para nosotros por la falta de interventor, nos provocó una serie de deficiencias, una serie de situaciones, pero esas deficiencias no están actualmente. Usted ha hablado como si entrar o hacer algo en el Ayuntamiento de Mairena fuera, pues yo qué sé, básicamente tener que bajar al Averno. Y yo le puedo garantizar que eso no es así. Mire usted, y además le voy a decir más, habla usted de inhabilitación, posible inhabilitación. Bueno, para eso están los tribunales y que hagan todo lo que tengan que hacer. Hoy precisamente salían dos noticias en prensa, una del alcalde de Utrera y otra del alcalde de Sevilla, que no lo dice usted, y que usted no lo dice usted. Le estoy diciendo que el alcalde de Utrera hoy precisamente sale en prensa de la apertura de unas diligencias. Pues mire usted que lo haga, si la Fiscalía estima que lo debe de hacer, pues que lo haga, está en su derecho. Si eso es así. ¿Usted sabe lo que sí vamos a hacer en Mairena del Alcor a partir de ahora? Pues sí vamos a hacer una auditoría externa todos los años, para que no nos pase eso y nos advierta no solo el interventor, que tenía la obligación de advertir en algunas situaciones que no se advirtieron, sino que además tengamos ese conocimiento de esa auditoría externa. Y punto. Y los procedimientos, pues los mejoraremos todos los que vengan, todos los que estén. Pero usted nos ha pintado un panorama como si el Ayuntamiento de Mairena, mire usted, el Ayuntamiento de Mairena saca una licitación y se presenta todo el mundo a trabajar con él, ¿eh? Todo el mundo se presenta a trabajar con él. Le estoy diciendo que está usted refiriéndose al año 2018, a una auditoría concreta, es una fotografía de una situación en aquel tiempo y en aquel momento. Y la mayoría es por falta de información del propio auditado en este caso, es decir, la propia intervención y tesorería no aportó la documentación, pero eso no quiere decir que esté mal, oiga usted, eso no quiere decir que esté mal. Se lo estoy diciendo, incluso ese crédito del que habla, ese dinero que no sabe por qué se pidió ni cómo se pidió, está más que justificado. Y los apuntes contables están en papel, pero los apuntes contables están. Lo que pasa es que eso no lo ha pedido el auditor. El auditor entra en unos procedimientos. ¿Que hay procedimientos que no se hacían bien en aquel momento o que había que mejorar en aquel momento? Pues claro que sí. Los del capítulo 1 los conocemos todos. Mire usted, hemos aprobado por pleno los complementos específicos. Los hemos aprobado por pleno, ¿eh? Luego, otra situación que decía que no se podía, que no se debía dar, pues no se ha dado, ¿eh? Los premios por servicios prestados tampoco se dan ya, ¿eh? Oiga, y no es solamente a este ayuntamiento, pregúntele usted a la alcaldesa de Alcalá de Guadaira cómo lo ha tenido que negociar con la policía, pregúntele usted y verá usted que es que las situaciones son las que son. Es que usted habla como si Mairena del Alcor fuera una isla totalmente y bueno, y lo peor de lo peor de lo peor de lo peorísimo. Y oiga, yo le puedo a usted garantizar que eso no es así. Eso lo puede usted garantizar. Puede usted irse donde quiera de la provincia de Sevilla. Y puede usted intentar contratar con cualquier ayuntamiento de la provincia de Sevilla. Y que le digan si tienen problemas, no tienen problemas de cobro, si cobran, si no cobran, si hacen, si no hacen, si tardan los procedimientos, si no tardan, si vemos una licencia, cómo se están dando las licencias, qué procedimientos se están simplificando, cómo puede hacerlo por sede electrónica. Oiga, que lo podemos hacer, que lo hacen todos los días, cientos de ciudadanos en Mairena del Alcor. Venga usted a decir que somos un desastre, porque no lo somos. ¿Que podría ser mejor? Por supuesto que sí. Y no me conformo con que no sea mejor la prestación del servicio. Pero tenía que usted entender que esto es un barco hundiéndose a la deriva, así. Hombre, por Dios, esto no es así, ni muchísimo menos. Se lo digo, ¿eh? Sacamos una licitación y a ver las empresas que se presentan. A ver si vienen empresas o no, ¿eh? Es más, incluso algunas, con la problemática que contaba el señor Morales, que tiene mucha razón,
la subida de las materias primas, que hay algunas licitaciones que hemos tenido que reordenarlas. La calle de los Viveros va a suponer 250.000 euros más esa obra, porque cuando se hizo el proyecto los materiales tenían un precio y actualmente tienen otro totalmente distinto, totalmente disparado. Entonces hemos tenido que rehacer ese proyecto y lo vamos a tener que volver a licitar cuando ya el procedimiento se había terminado. Es decir, podían estar las obras ya haciéndose. Oiga, eso, por ejemplo, no es culpa de este equipo de gobierno. Son situaciones que se dan y por tanto, luego hay cosas que se eternizan. Habrá que ver lo que se eterniza, por qué se eterniza y cuál es la situación de lo que se eterniza. Porque viene cualquier persona, hoy venía una persona para un puesto que quería poner una tiendecita y se fue con ella para atrás. Suerte. Luego, no es suerte, señor Madroñal, es estar y punto. Eso no es suerte, es trabajar. Suerte es otra cosa. Pero es que vamos, yo ese panorama que usted ha puesto de Mairena del Alcor, pues mire, para mí Mairena del Alcor va en una línea, que además no es solo la línea que pudiera traer y de la que usted se siente orgulloso, es una línea que nosotros nos marcamos, una línea, un compromiso, que además asumimos con los ciudadanos, un compromiso que vamos a ejecutar y que vamos a dejar esa Mairena que hemos dicho que vamos a hacer y que estamos haciendo. Y usted, espero que usted lo vea, lo pueda disfrutar conmigo y pueda disfrutar de esas actuaciones. Y ya lo estamos viendo, una rotonda en el camping que era imprescindible y que nunca, primero, ni nunca se optó por ella, segundo, nunca se atendió a la petición cuando se le pidió, y tercero, ahora se está ejecutando. Tenemos el CARE abierto, la gran decepción, según usted, lo tenemos abierto, ¿eh? Antes no lo teníamos, ahora sí está abierto. Eso es suerte, ¿verdad? Vamos a darle la palabra ahora sí a José Manuel para hablar también de este informe de la Cámara de Cuentas. Es que hemos pasado de la Cámara de Cuentas al CARE, que yo tenía algo que decir sobre el CARE, pero no nos va a dar tiempo seguramente. Seguramente no. Y sobre la limpieza viaria y sobre... Sí, sabemos que son muchos temas que tratar, pero algunos eran y eran precisamente de la Cámara de Cuentas es lo que menos... Porque el informe está ahí, el informe no es inventado, el informe dice lo que dice, se puede leer y tú puedes tener la opción de tomártelo de una manera o de otra, o entenderlo de una manera o de otra, más bien dicho, pero el informe existe, es del año 2018 y nosotros tengo las preguntas que le hicimos en pleno y era en el informe, en el punto 4, conclusiones sobre la revisión financiera, veíamos, ¿no?, en el informe numerosos puntos en el que la Cámara de Cuentas pone no puede verificar por falta de informe o que no ha tenido acceso a dicho informe o hay falta de información. ¿Puedo explicar? Sí, ¿Quiere que le conteste? Ahora... No, sí. No, que si quiere que le conteste. Y yo le preguntaba, ¿por qué no se han presentado dichos informes en todos los puntos en los que se han solicitado? Después había otra que era en el punto 52, que decía, no, que ha leído lo ha leído explícitamente el señor Madroñal, el ayuntamiento incumple sistemáticamente la obligación de rendir cuentas a la ISE, tal. Y nuestra pregunta era, ¿por qué no rinden cuenta a la Cámara de Cuentas de esos años? Y al final yo le preguntaba, y se lo vuelvo a preguntar porque ya que estamos con la Cámara de Cuentas, ¿ha tomado soluciones el equipo de gobierno para que estos informes tan desfavorables a la Cámara de Cuentas no vuelvan a ocurrir? Y con esto voy a terminar mi intervención. ¿Puedo responderle o no puedo responderle? Responde primero. Responde. Pedro, responde a la... Pedro, y después Vamos, termina. es que me está poniendo en boca mía todo lo que dice el informe de cuentas, que yo no dibujo ningún panorama. El que lo dibuja es el fiscalizador que viene de la Junta de Andalucía en un órgano externo, que es la Cámara de Cuentas, que ha venido a fiscalizar cómo se gestionaba el Ayuntamiento de Mairena. Y yo solamente lo que he hecho es leer lo que dice el informe, que no estoy dibujando ningún panorama, el panorama es el que es, ¿vale? Entonces, usted ha empezado intentando darle vuelta a la parte técnica, no sé cuánto, y ha acabado en el 2011. Y en que la rotonda no le echaron cuenta los gobiernos anteriores a hacer la rotonda. Que digo yo que si en vez de hacer una rotonda hace usted la Casa Palacio de los Duques de Arco,
Vamos a hacer la publicidad que se... Porque vamos, es una rotonda, que además una rotonda muy necesaria, ¿eh? Una rotonda muy... Pero bueno, ¿verdad? Es que estamos... no sé cuántas veces han venido los técnicos, los políticos, el señor delegado, los concejales, el alcalde, cada día una publicidad en el Ayuntamiento de Mairena, en sus páginas y en sus medios de comunicación sobre esta rotonda, que además, como digo, que me parece que es muy necesaria porque todos los maireneros en alguna ocasión cruzamos muy a menudo además, ¿no? Pues no deja de ser una especie de circunvalación a Mairena y que solemos... Y bueno, y lo del CARE tardan ustedes 10 años en hacerlo y ya no solo una década de CARE abandonado. Yo no... Ese debate yo creo que es un poco obsoleto, que no le importa realmente a la persona, a los marineros y a las marineras, que el CARE fue un diseño, un trabajo y un logro que hizo el partido que estaba anteriormente, el Partido Socialista en aquel momento, que consiguió la licencia para hacer eso, que se la dio el SA, que se la dio la Junta de Andalucía, que la Junta de Andalucía cumplió con su parte del trato y dio todo la subvención que tenía que dar para la construcción del CARE, que fuimos nosotros los que retrasamos luego durante más de una década su construcción y que ha sido el Partido Popular de Andalucía el que lo ha abierto, que no lo ha abierto hasta ahora con la pretensión o la idea en la que se gestionó esto. Y hablo ahora que esto creo que no nos debe importar mucho porque es un debate más de política andaluza, más que porque el señor alcalde no tiene competencia en sanidad. Se puede intentar apuntar el tanto de Juanma Moreno cuando viene, o eso está dentro de la política, de la comunicación, pero las competencias, ni para lo bueno ni para lo malo, realmente las tiene el señor alcalde ni ningún alcalde de la localidad. Esa no es nuestra competencia, con lo que este debate me parece que no. Ahora, que la sanidad que recibimos los maireneros y las maireneras ha empeorado sensiblemente, esto creo que no tiene discusión. Pedro, ¿no? ha empeorado en Mairena y en el mundo entero, por desgracia. Exactamente. Entonces, quiero decir que no es una percepción, además que ahí están las encuestas, hemos pasado de tener una valoración, que creo que éramos la quinta comunidad autónoma, hemos pasado a ser la última o la penúltima. Pero como digo, esto yo creo que el tiempo que nos queda lo podemos dedicar al debate de política municipal más que el de política andaluza. Pero como digo, yo no soy el que pongo este panorama así. Además, yo creo que Mairena tiene un potencial increíble y que tiene cosas muy bien y que además todavía, a día de hoy, el sostén económico, social y cultural son aquellas inversiones que se hicieron hace ya más de 14 y 15 años. Hasta hoy día, y veremos a ver el rendimiento que dan la siguiente. Tenemos 2 minutos para terminar. Yo sé que tenemos muchos temas sobre la mesa y que me encantaría poder tratarlos todos, pero es complicado. Tengo esta pregunta que responder. Claro, Juanma, intenta hacerlo lo más brevemente posible porque yo sé que nos encantaría alargarlo todo lo posible, pero el tiempo es el que tenemos. Sí, bueno, hablaba señor Morales, ¿no? Hablaba de falta de informe y más que falta de informe, falta de información. Señor Morales, es decir, ellos le piden la información porque quien está obligado a facilitar la información en este caso no es el alcalde, quien está obligado a facilitar la información es la intervención municipal, los habilitados, ya sea la intervención a la tesorería, dependiendo de cómo sea el modelo. Entonces, no es que no se haya hecho el informe o que no se hicieran informes en aquel momento de esas situaciones, es que no se ha facilitado esa información. Pero bueno, el auditor puede solicitarlo, la Cámara puede solicitarlo y puede hacer lo que quiera. Es decir, ya se le comentó en su momento que era por falta de tiempo. Ellos tenían un tiempo para presentar toda la documentación, la intervención la tenía, le iba sacando la información conforme iba pudiendo y hubo información que se quedó sin salir. Pero no quiere decir que no se haga ni que no esté fiscalizado. Eso sí está fiscalizado. Y después me comenta también que se han tomado medidas, lo he dicho anteriormente, incluso el complemento específico, que es un complemento reconocido a través de un reglamento municipal, tiene orden de ley, aunque sea ilegal, o vaya contrario a la ley después, pero era un reglamento y ya lo hemos modificado nosotros en el Pleno, es decir, el complemento específico lo hemos incorporado directamente. Por tanto, esas medidas se han tomado y se están corrigiendo. La pregunta de cuando vimos lo de la Cámara de Cuentas. Claro, por eso te digo, las medidas sí, además en aquel momento se lo comenté también, le dije que se iban a tomar esas medidas. Entonces, pues, obviamente, y bueno, en relación con el señor Madroñal, bueno, pues eso serán percepciones que usted tenga. Yo, por desgracia, los 2 últimos años no he necesitado tanto los médicos y hospitales, la sanidad pública, como lo necesité anteriormente,
por falta de dos de las personas más importantes en mi vida, que son mis padres, pero sí le puedo decir, la sanidad pública andaluza no era modelo de nada. ¿Mejorable ahora? Por supuesto que sí. Antes también era mejorable. Eso que usted dice de que ha empeorado, de que está... Mire usted, yo he tenido que pasar por esas situaciones, siempre con la sanidad pública. Mi padre albañil, mi madre ama de casa, albañil y ama de casa, siempre la sanidad pública. Y le puedo comentar, por desgracia, le puedo comentar las de veces que tuve que ir a la sanidad pública, el tiempo que se tardaba en una prueba, y mi hermana también, y usted eso lo sabe, aunque no trabaje en la pública, en hospitales concertados, usted sabe que si el personal sanitario pues tiene un trato, algunas veces, en algunas situaciones, tiene un trato de cierta deferencia por parte de los compañeros. Bueno, pues aún así, yo le puedo contar a usted anécdotas, miles le puedo contar, de lo que es la sanidad y de lo que era la sanidad pública entonces. Si quiere le cuento yo todas las parece que venimos de una situación idílica y estamos ahora en una situación y nunca ha sido idílica la situación de la sanidad pública. Y la falta de inversión en sanidad pública, bueno, yo sé que ahora ustedes hicieron la plataforma esta de alcaldes que salió, que no sé si sigue o no sigue, si está o no está, esa plataforma de alcaldes, bueno, la fomentó, la hizo el Partido Socialista. La hizo el Partido Socialista. Bueno, dice usted lo que no es. Esa es su opinión y yo tengo... Que eso no es opinable, que no es opinable. ¿Cómo no va a ser opinable? Y además esto, usted me dice, cuando a usted le interesa es un debate y cuando no le interesa no es un debate. Déjeme usted terminar, ¿no? Me han dicho que termine y déjeme usted terminar. Simplemente lo que le digo, que no sé si sirve para algo o no ha servido absolutamente para nada, pero lo que sí es cierto es que en Mairena del Alcor la inversión en sanidad en los últimos años, desde que está el gobierno de Juanma Moreno en la Junta, pues ha sido... bueno, pero geométricamente se ha disparado. Entonces, yo creo que eso lo saben y lo han reconocido los propios ciudadanos. A las pruebas me remito, los resultados electorales están ahí, ¿no? Bueno, vamos a terminar. Yo sé, como le he comentado, que hay muchos temas abiertos. Bueno, ya saben que aquí tienen los servicios informativos de 12TV en Mairena para hablar de cualquier otro tema que se haya podido quedar en el tintero y que quieran rematarlo de alguna forma. Nosotros sí ahora tenemos que despedirnos. Señor Juanma López, alcalde de Mairena, presidente del Partido Popular, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pedro Madroñal, secretario general del Partido Socialista en Mairena. Muchas gracias, María. Gracias. Espero que se repita esta idea, que la verdad que ha resultado bastante interesante. Y se han quedado muchos temas en el tintero, ¿verdad? Tendremos una temporada por delante para volver a repetirla. José Manuel Morales, concejal y portavoz de Izquierda Unida en Mairena, muchísimas gracias también. A ti. Y por supuesto, pues a todos los maireneros y maireneras, muchísimas gracias por toda esta temporada en este espacio político en La Tribuna, en el que, bueno, pues durante todo el año hemos tratado los temas más importantes de actualidad política, social y sobre todo pues para que todos nuestros paisanos y toda la población esté informada al minuto de todo lo que ocurra en nuestro municipio. Muchísimas gracias y buenas noches.